Bienvenidos a La Toga, un espacio de diálogo con juristas del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Bienvenidos a La Toga, un programa del capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. El 14 de septiembre del 95 se publicó, o inició más bien la vigencia del Código Civil de Jalisco. A más de 30 años, prácticamente a 30 años de su iniciación de la vigencia, es muy pertinente hablar del código, y qué mejor que hacerlo con un experto, el notario público número 68 de Guadalajara, el doctor Alfredo Medina Riestra, integrante distinguido de nuestro colegio y además maestro universitario y autor con más de 18 ediciones del libro Teoría del Derecho Civil, editado, publicado por RUA. Así que, de manteles largos, hoy con el doctor Alfredo Medina Riestra. Alfredo, encantado de recibirte. Mi querido Alberto, mi querido presidente. No, pues nada, primero agradecerte que me tengas la paciencia de aguantarme. Te repito que a lo mejor es un tema que siento que a lo mejor ya no es tan atractivo, pero espero que con esta charla se vuelva otra vez atractivo. ¿En qué sentido? Pues el día de hoy la plática tiene mucho de histórico, pero espero que conduzca a reflexiones que se conviertan en cuestiones prácticas. A ver, antes de eso, Alfredo, que el anterior código inició su vigencia el 1 de enero del 36, si no estoy equivocado. Sí, es correcto. Vigencia, por eso sí, se le dice Código Civil del 36. Por ahí se promulgó en el 33, pero su vigencia se fue hasta el 36. Es correcto. Y el código actual inició su vigencia el 14 de septiembre del 95. Es decir, pero se fue publicado en febrero del 95. Sí, se dejó una vacatio legis breve, porque antes se dejaban 4 o 5 años de vacatio legis, y el Código de Jalisco tuvo una muy breve vacatio legis. Ahorita haré algunas, no reflexiones, explicaciones de por qué es esa situación. Y un trabajo exhaustivo de la entonces 53 legislatura, y en particular un hombre brillante, el licenciado Guillermo Ramos Ruiz, ¿no? Pero el gran ideólogo del código. Así es, por supuesto, y un trabajo legislativo extraordinario, además un hombre, además de capaz, honesto, el licenciado Guillermo Ramos. Pero te quisiera preguntar, ¿qué cambió? ¿Qué fue lo trascendente del código del 95 frente al código del 36 por fechas de vigencia? Bueno, ya me diste un knockout de que iba a dar una explicación medio histórica de cómo se da el fenómeno de la codificación en México. Bien. Pero en concreto, el código del 36 es el primer código civil histórico que emana de una legislatura. Ah, vaya, a ver. ¿Por qué? Todos los demás códigos civiles de Jalisco y los del Distrito Federal eran emitidos por el Poder Ejecutivo en facultades extraordinarias. Como lo fue el Código de Comercio con Porfirio Díaz. Exactamente. Entonces, los códigos anteriores no habían sido generados por la legislatura correspondiente, sino eran obra del Ejecutivo, y esa no va a ser su gran aportación, pero realmente, en primer lugar, es obra del Poder Legislativo. Como tú lo dices, Guillermo Ramos fue el gran buscador de la nueva legislación, la genera legislativamente, porque si se puede, explicaré cómo se cuestionó que esos códigos que son anteriores se les cuestionó de inconstitucionalidad. Ese tema es exquisito, a final de cuentas. Por la fuente, digamos. Por la fuente. Ajá. Porque la técnica era que la legislatura hacía un decreto donde facultaban al legislativo
para generar la codificación. Entonces, el ejecutivo creaba una ley basado en un decreto legislativo. No sé si me doy a explicar en este sentido. Y así fueron la totalidad de códigos del siglo XIX fueron en esa tónica. Y los primeros que está vigente, el Código Civil de la Ciudad de México y el Código Civil Federal, son emitidos por Plutarco Elías Calles. Y nuestro código del 36, ojo, es emitido por el gobernador Sebastián Allende. En el 35 emitido, entra en vigor en el 36. Pero, si es válido, te hago un preámbulo que creo interesante para la reflexión de qué es la codificación. No nomás el código de 36, entendiéndolo en estos años, en este presentismo, no. ¿Qué es la codificación? La codificación es un movimiento histórico, jurídico, que puedes arrancarlo desde un filósofo alemán que se llama Leibniz, muy famoso. Fue el primero que lo propone. Y a partir de Leibniz, que estás hablando de 1715, 1730, su obra, se va desarrollando la idea de codificar el derecho. ¿En qué sentido? El derecho antes era muy complicado, tenías que saber derecho romano, derecho canónico, derecho patrio y complicadísimo en ciertas zonas, si podemos hablar de derecho feudal. Ser abogado era complicadísimo, lo cual podías alegar una ley por un lado y otro abogado otra ley, jugando con la multiexistencia de derechos que existían en un mismo tiempo. Eso creaba una inseguridad jurídica tremenda. Hay quien aplaude que el derecho medieval es exquisito y ya son otras discusiones, pero de que era muy complejo, era muy complejo. Muy disperso, además. Aparte, como abogado tenías que tener una biblioteca increíblemente cara para conocer todo el panorama jurídico, entenderlo y aplicarlo. Además, Alfredo, el tema de la dispersión, el tema de la duda razonable sobre la vigencia de determinadas normas, y por eso, por ejemplo, en materia mercantil, se procuró con Colbert, el ministro Luis XIV, esas ordenanzas que ya digamos, es un primer avance, ¿no? Sobre el tema de codificación. Colbert hace lo mercantil. Que era agrupar de manera sistemáticamente, pero como lo vas a decir, seguramente la codificación va mucho más allá de organizar, ¿no? No, pero esos son los inicios, tienes razón. Colbert ya quiere decir, el derecho viejo lo supero, estoy organizando una nueva rama. Sobre todo, Colbert hace las ordenanzas de comercio, pero está educando que puedes regular una sola materia, es lo bonito de Colbert. Entonces, él empieza a generar esas ideas en Francia. En Alemania ya había otras ideas, bla, bla, bla. No es un fenómeno muy fácil de explicar la codificación, pero todos quieren entender que tienes que hacer un derecho que sea entendible, claro y seguro. Y estás hablando en una... Accesible, si lo dices popularmente, no lo creo, porque es un pensamiento ilustrado, aristocrático, o sea, no va con una tendencia a protección a las masas, sino hay que quitar la dificultad
de la complicación de tanta diversidad jurídica. A eso me refiero en accesible, ¿no? Inaccesible. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el derecho? Correcto. Y perder esa difuminación, ¿no? Y por ahí, menciono muy rápidamente, en Alemania se dan los primeros códigos justnaturalistas, pero mezclaban en un solo código penal, administrativo, constitucional, civil, en una sola codificación. ¿Por qué dices que justnaturalistas? Porque su filosofía era ya no utilizar el derecho romano, sino depurarlo con lo que se llamó en el siglo XVII justnaturalismo. O sea, tú tienes una norma de derecho romano que es muy complicada, casuística, y el justnaturalismo te decía, sácale la esencia, la idea principal y codifica. O sea, hazme un artículo que te diga la esencia de algo, por la razón. Pero si tú lees un texto de Ulpiano, de qué es la tutela, es media hoja. Uh-huh. En cambio, el justnaturalismo, defíneme qué es la tutela entre renglones. Pero luego en el siglo XIX, la escuela histórica, en Alemania precisamente lo que hace es regresar, así es regresar a las fuentes del derecho romano para encontrar ante esa incertidumbre también ante la serie de principados y de distintas regiones que no estaba unificada Alemania, pues también encontrar una fuente que los unificara en el derecho y voltean hacia el derecho romano. Y no voltean. El tema es que Alemania, desde 1495, adopta por un decreto de Maximiliano, abuelo de Carlos V, no Maximiliano en que invade a Juárez. Maximiliano decreta que se aplique el derecho romano en Alemania. Bueno, y eso hace pero que... Pero Alemania la entendemos como tal hasta Bismarck en el siglo XIX. No, claro, me refiero al imperio, al imperio romano, sacro imperio, a final de cuentas. Uh-huh. Pero lo adoptan como derecho vigente el derecho romano. Uh-huh. Savigny todavía le toca aplicar derecho romano en los tribunales, uh-huh. en el día a día. Uh-huh. Y él se opone a la codificación francesa porque dice, un código te fosiliza una figura legal. Uh-huh. En cambio, el derecho romano lo puedes ir interpretando evolutivamente. Oye, ¿y qué es justamente lo contrario a la idea de la codificación y particularmente en el Código de Napoleón, que es la codificación es un sistema que parte de una idea de perfección, de plenitud y de congruencia, es decir, en ese código está todo, no hay error, te agrego no hay lagunas. Racionalidad. Así es. Racionalidad. No fue una agrupación de textos perdidos que los integramos a un código, sino es todo un sistema racional que aspira o presume plenitud. No hay nada en el mundo del derecho civil que no esté contemplado y resuelto aquí. Tampoco hay incongruencias. Y ahora, tampoco hay lagunas. Es pretensión, ¿eh? Claro, no, sí. No lo lograron. Claro. Era una pretensión dogmática, decir, lo que no está en el código no existe. Por eso era una pretensión, pero esa era la idea de la codificación. Claro. Aquí está todo ya. Aquí está todo. Tan es así que tú, profesor, tú, abogado, y sobre todo tú, juez, ni se te ocurra interpretar el código. El código es perfecto. Y ese profesor francés que decía, yo no enseño derecho civil, yo enseño el Código Civil de los franceses. Buñé. Esa era la idea, ¿no? Buñé. Y entonces, ¿qué pasa? A final de cuentas, la idea de la codificación francesa, ajá. Esa es una corriente, ojo. Uh-huh. La alemana se va por un lado. Que es la que nos llegó vía España. La que nos llega a casi todos los países que los ingleses nos llaman civil law, el civil law. Es codificado napoleónico totalmente.
casi todos adoptaron el Código de Napoleón, y el Código de Napoleón, su idea es rechazar el ancien régime, el viejo sistema medieval. Lo niego, el código es lo que hay. Y es para él su gran obra, ¿no? Y aparte crea una cosa que no se entiende la magnitud. Él genera lo que se llama la igualdad jurídica. ¿En qué sentido? Ya no hay aristócratas, clérigos. Los estados. No hay. Todos son citoyens, ciudadanos. Y todos están sujetos al Código Civil. Y en materia mercantil, ya no me importa si eres comerciante. Si haces un acto mercantil, estás en la jurisdicción mercantil. Ya es el derecho mercantil objetivo. Exactamente. Ya. Así es. Y ese es un paso que, claro, yo no sé quién le inyectó esas ideas. Napoleón participaba en las discusiones del Código Civil. Y en su tumba y en el panteón está de manera muy relevante el Código Civil. Es decir, sí fue muy importante para él y así lo entienden los franceses como una obra magna de Napoleón. Tiene una frase, no la voy a decir en francés por pretensión, pero me arregla, es: mi gloria no va a ser ganar 41 batallas. Waterloo destruyó todo. Mi gloria va a ser el Código Civil. Así es, así es. Él supo la envergadura, porque aparte invadió Europa, pero dio a conocer los códigos y cada país voluntariamente empezó a crear sus códigos. Estamos hablando de 1804. El Código de Napoleón, pero lo impuso en un periodo del 4 al 15, lo dio a conocer la codificación francesa. La codificación francesa no solo es el Código Civil, hizo su Código Civil, Código de Comercio, instrucción civil, instrucción penal, hizo 5 grandes códigos tematizados. Eso es la codificación, no nomás tener un Código Civil. Él abrió esa baraja de que haya esas temáticas especializadas y eso le encantó a Europa continental. El único país que se quedó con un sistema medieval y nadie lo dice, ¿quién crees que es? Bueno, estás hablando de Alemania, estás hablando de Inglaterra. Por el Common Law a partir de Guillermo el Conquistador. Inglaterra no por odio napoleónico, no acepta la codificación. Bueno, pero también por su tradición del Common Law desde Guillermo el Conquistador y toda esta idea de los circuitos y demás. Pero estaba viendo que Europa se codificó y que te facilitaba la vida. Y ellos quisieron seguir con su Common Law de casos judiciales, en vez de la norma cerrada. Y pues ahí hay discusiones. ¿Qué es mejor, el Common Law o el Civil Law? No entraré a esa temática hoy, no vale la pena la discusión. Sin embargo, sí es bonito recordar que Inglaterra no acepta la codificación, no se maneja a la derecha, ellos manejan a la izquierda. No son metros, no son tienen yardas. Todo eso tiene una significación, toda una significación. Son la isla y van a ser la isla siempre, claro. Alemania no acepta la codificación gracias a, que lo mencionaste, Savigny. Se pelea con el mejor jurista, más grande que él muy joven, Thibaut. Thibaut dice, hay que hacer un código. Savigny dice, no. Y la disputa la gana en primer golpe Savigny, pero luego, con el paso del tiempo, Alemania genera el código civil más técnico que existe en la actualidad, que es el BGB, el Código Civil alemán de 1900. O sea, frente a los franceses duraron un siglo en llegar a la codificación civil. Aparte no estaban unificados, eran
territorios hasta Bismarck, ya 1870 y pico, 1870, 1870, unifica, y eso hace que exista una Alemania, vamos. Pero el código alemán es 1900. Pero su factura técnica, la teoría que le encantaba al maestro Enrique Romero y a maestro Ramón, la teoría del negocio jurídico, está en el BGB, no en el código francés. Y todavía reconocido finalmente como el código más perfecto en términos técnicos, el código alemán. Pero aceptó la codificación. En México, todo el siglo XIX, para no caer en discusiones históricas o no, vas a ver dos momentos. Unos centralistas conservadores no apoyan la codificación. Los liberales federalistas apoyan la codificación. En México, la gran disputa todo el siglo XIX es que la codificación huele a masonería. Y entonces mezclabas religión con ideología. Si querías codificación, es que olías a masón liberal. Bueno, y además, hablar de masonería, ¿cuál? Rito de York, liberal, rito escocés, conservador. Así que al fin y al cabo, masonería en los dos lados. Pero la iglesia controlaba ese rollo muy fuerte, y la gente que era católica no quería una codificación. Sobre todo le tenía pánico a una institución civil, al registro civil. Sí. No, y además, el registro civil les causaba pánico. Con la aportación, el Código Civil de Napoleón del divorcio, bueno, entonces la codificación podía representar muchos instituciones que ellos veían como malas. No, y el matrimonio no es sacramento, es contrato civil. Sí. Imagínate esa golpiza ideológica en esos tiempos. Ahorita nos pudiéramos hasta reír de una discusión de ese tipo, pero en el siglo XIX, si querías codificación, te estabas pintando que eras de una manera, y si no la querías, eras del ancien régime. Entonces, tú encuentras la codificación a partir de Leibniz, que empieza ahí con esa propuesta. Él da la idea de con codificar. Pero la codificación como tal es Napoleón, 1804. Los alemanes te van a decir que el primer código es no era Alemania, evidentemente, pero es de Mittermeier. Es un código de Prusia, perdón. Prusia tenía 10,000 artículos porque mezclaba, no era separado, penal, civil, administrativo, todo en un código. Todo en un código. Tomos y tomos ese código. Pues larguísimo. Ellos dicen que son los primeros, pero la gran aportación de la codificación napoleónica es la separación en materia, en códigos. Y esa ya había sido planeada por doctrinistas. ¿Por quién? Franceses. Jean Domat y Potier. Dos juristas franceses. De hecho, casi todo el libro de obligaciones y de contratos son transcripciones de Potier, a final de cuentas. Con esa idea, ¿no? De clara, completa y congruente. Son las tres adjetivos que pretendían. Y reitero, racional. Y no hablar de Dios. Racional. Todo racional. Que eso es lo que se juzgaba que era masonería. Bueno, y además, evidentemente, a partir de la Revolución Francesa y del Código, estamos hablando de la época del Estado de Derecho legal. Es la ley, como bien dices, fuente en esa asamblea, ¿no? Ya no en el viejo régimen y mucho menos en una idea teológica, ¿no? Es la voluntad general rusoniana. Puede más que todo. Lo que venga del pueblo es la razón.
Ya hay quien dirá que sí, que no, pero la codificación está basada en la voluntad general de la teoría de Rousseau. Manifestada en la asamblea. En la asamblea. Y la revolución genera una legislación en el tiempo que se llama el terror de Robespierre. La guillotina. Prohíben las abadías, los conventos. Cambian el calendario, los nombres. Cambian el calendario. El brumario hacen y demás. La guillotina. Y Napoleón vuelve a conciliar lo viejo de este santo de la incorruptible que muere también en la guillotina del propio Robespierre. Robespierre, no, ya la mayoría los mataron en la... Se salvó por ahí José Fouché, que de todos los regímenes la libraba. Ese era un genio, yo creo, de la política pragmática. Pero Napoleón no cayó en el juego de ser un compilador del derecho revolucionario, sino que... Pero esa es la palabra que no es el código. El código no es una compilación, es mucho más que eso. Es mucho más. Obvio, no desechó el derecho romano, no desechó claro. No puedes desechar. No. ¿Qué es la compraventa? La voy a inventar hoy. Sí. Claro, que es un derecho real, pues claro que lo tomas. Lo tienes que utilizar, pero es que lo describes en 3 líneas, no en 2 hojas. Ya no te vas a las pandectas, ya no te vas exactamente al Corpus Juris Civile, ¿no? Entonces, como la escuela histórica precisamente de Alemania. En Alemania se seguía utilizando el texto romano. En Alemania en tiempos de Savigny. Por eso te decía un tanto, bueno, la respuesta no sería medieval, pero sí el viejo régimen en el tema alemán, ¿no? El derecho tradicional, la gloria pues de ese derecho clásico romano de, ¿qué te gusta? Del siglo I al siglo II, primero antes de Cristo, el segundo después de Cristo, la época en cuanto a derecho romano clásico, el exquisito es, en concreto, del 29 antes de Cristo al 215 después de Cristo, más o menos. Y que además Justiniano, bueno, pues cuando Justiniano lo ordena, la creación del Corpus Civile, de la compilación justinianea, pues Roma ya había caído 100 años, casi 100 años antes, ¿no? Y Justiniano hace este derecho en Constantinopla, o sea, ya era claro, Roma Grecia. Ya estaba, claro. Entonces, es un derecho que luego se le va a atacar que ya no era romano, era griego casi. Sí, claro. Aunque él sí de alguna manera logró brevemente en su imperio reunificar, recuperar Roma, pero después se vuelve a perder, ¿no? Hace conquistas militares importantes, pero no logra su gran cometido. Él dijo, voy a reconquistar por medio de las leyes y de las armas. Y las leyes no las reintroduce a Europa, ya no se vuelve... El corpus ya no se conoció en tiempos de Justiniano. No, pues fue descubierto. Se redescubierto con Irnerio. Bartolo por allá, ¿no? Irnerio en el 1080, más o menos. Hay pleitazos de que... ¿Bolonia? En Bolonia. Oye, lo descubrió en atrás de una biblioteca. Sí, pero además otro gran defecto, son hombres de su época, pero en esa idea de que el Corpus Juris Civile ya comprendía todo, igual esa idea que también de Napoleón, mandó a cerrar escuelas filosóficas y se perdió por muchos siglos la difusión del conocimiento de la filosofía griega, si no es gracias después a las escuelas de traductores en Toledo y los árabes y demás, pero en esa idea totalitaria del conocimiento que representaba el Corpus Juris Civile, cierra escuelas filosóficas y bueno, eso nunca es aplaudido, aunque se entiende en su época. Sí, los humanistas en el Renacimiento criticaron a Justiniano porque ahí está en el Digesto, en los textos, ordenó 2 cosas. Lo que no está en el Digesto, fíjate las ideas de él, se quemó. El derecho romano que no esté compilado por mí,
se quema. Para que ya no se confunda. Ya no se menciona. Y 2, abogado que cite lo que no está, pérdida de la mano derecha. Vaya. Esas 2 normas dio para... Entonces y cierra las escuelas de filosofía también en origen. Sí, cerró la academia que tenía mucha regambre platónica, la cierra, pero jurídicamente no cierra los estudios de derecho, pero prohíbe, ya no me puedes citar nada de lo viejo que no esté pero en digamos, el texto. Lo enseña sistematizado en las institutas, ¿no? Lo deja ahí hay textos que ya se perdieron y que ya no podemos conocer porque los quemó. Pero vamos, en este digesto están las institutas que tienen una intención pedagógica. No, las institutas las hizo Gallo. Pero forma parte 161, fíjate la fecha. 161 después de Cristo. Él se las fusila, pero mete figuras que Gallo pues ni las planeó ni las nada, y él prohibió que se leyera a Gallo en su texto original. No sé si me doy a entender. O sea, quitó la fuente. Quitó a la fuente, me lo fusilo y modifico lo que no me gusta de Gallo. O sea, yo cambio el texto. Y Gallo actualmente lo conocemos porque se descubrió por Savigny y Nibour un libro de un santo que era San Jerónimo, lo rasparon y traía atrás el texto de Gallo, el original, 1812. Por eso sabemos que existió Gallo, el original, no el fusilado por Justiniano. Ahora, no le resto valor a las institutas de Justiniano, por ejemplo, Gallo te dice que la venta de una cosa es por mancipatio, no sé si te acuerdas de esa figura, dificilísima ante 7 testigos. Que no transmitía propiedad originalmente. No, la mancipatio sí te la transmitía siempre y cuando fuera romano puro. O sea, dependía de tu ciudadanía. La inicial compraventa no transmitía y por eso la razón de la sucapión. Y las institutas de Justiniano, con la voluntad, se puede transmitir las cosas por darte Pero un tipo escribió en el 161 y el otro en el 527 después de Cristo. O sea, estás hablando de muchos siglos de diferencia finalmente. Pero todos están ligados históricamente. Durante el Imperio Romano, la época clásica de gloria del Imperio Romano, y el otro cuando había caído ya el Imperio Romano de Occidente. Correcto. En el 476. Y toda esa complejidad legal que estamos hablando, la codificación dice, eso ya se acabó. Yo voy a hacer normas claras, racionales, directas, no casuísticas. Casi son principios de sabiduría. Cada artículo es un principio. Eso pretendía la codificación. Ojo. Juzgar si lo logra o no lo logra es otro tema. Pero en México y España, nada más brevemente, por ejemplo, si tú lees las 7 partidas, que es un ordenamiento 1275, por dar una fecha, 1275, cada artículo de las partidas es de media hoja. Casuístico, largo, todo lo justifican con Dios, son teológicos los artículos. Las 7 partidas se aplicaron en México hasta 1870. Así es, como las 1870 también vigentes y demás. Y bueno, vámonos a 1936 y 95. ¿Qué cambio significativo representó el Código de Jalisco respecto al 36? Bueno, nada más te explico una cosa tantitito atrás.
Juárez es el primer codificador. En 1870 saca el primer código del Distrito Federal, respetando que los códigos es materia estatal. Ojo con esto, ¿eh? Él decretó que Código Civil, Distrito Federal, y si mal no recuerdo, era territorio de la Baja California. O sea, no aplicaba, no quiso jugar al centralismo, respetó la Constitución del 57 es federalista. Entonces, todos los estados tenían que hacer códigos. Pero solo 10 estados a lo mucho tenían facultades de derecho en el siglo XIX. ¿Quién puede aventarse un código civil si no tienen ni abogados? Oye, Alfredo, si en este momento la reforma judicial, estados como Oaxaca, Michoacán y demás, al día siguiente publicaban su copy-paste de la reforma federal, ¿no? Pues acabas de decir lo que pasó en México en el siglo XIX. Sale el código de Juárez, el 70, todas las legislaturas copiaron a la letra el Código Civil del Distrito Federal. Eso es una primera característica del Código del 95, una personalidad propia, ya no una copia del Ya otro. no es una copia. Y el del 36 también ya no fue una copia, aunque fue emitido por el Poder Ejecutivo, pero ya tuvo, por ejemplo, en Jalisco no se adoptó al principio el divorcio, y, al igual que en la Ciudad de México. La redacción de cómo son los poderes ha perdurado y ha tenido más influencia la de Jalisco de 36 que el propio código del 28. Bueno, incluso una institución muy importante que parecía que no se iba a aplicar, o así lo veíamos cuando lo estudiamos porque no se había presentado ese fenómeno. La teoría de la imprevisión fue primero en Jalisco. Que a nivel federal, ¿no? Y el Código Civil del 36 lo hizo un director de la facultad que se llamó, no sé si te tocó ese librito que me encanta, Alberto G. Arce. Fue director de la facultad. Y él le encargaron hacer el código, a Ignacio Villalobos. Mucha semejanza con el Código Federal. Sí, pero ya no son idénticos. En cambio, los códigos de Jalisco del 83 y del 86 eran casi copias idénticas. Hay quien dice que se modificaron ciertos artículos, pues está muy difícil estar verificando si. Pero el código del 36 ya es una ruptura de que no era idéntico, nada. Oye, Alfredo, hablando del código del 95, algo que fue muy significativo la diferencia, no solo con el código federal, sino con la doctrina y la literatura más importante y más común de la época, fue la forma de atender la teoría de los contratos y mientras se hablaba de existencia, nulidad absoluta, nulidad relativa, aquí ya se habló o se habla en el código vigente de requisitos de validez y demás. ¿Nos puedes platicar al respecto? Sí, esa diferencia y qué dimensión tiene. Esas cuestiones fueron las que hicieron en ese año, a principios de los 90s, que hubo, no voy a usar nombres, juristas que dijeron que no al código nuevo, porque no estaban de acuerdo con romper los dogmas de Bonnecas, de la existencia, la nulidad absoluta, la nulidad relativa. Y pasamos a las valideces. Invalidez. Y aparte en esos años me parece que salió en la Suprema Corte
una jurisprudencia que decía que era meramente académico distinto, lo cual no estoy de acuerdo. Por supuesto que no. No estoy de acuerdo. Y los efectos son muy distintos de algo que no existió y que nunca generó ningún efecto. Es algo correcto. Que existió de manera inválida y que se destruye de manera retroactiva, pero por supuesto que no es lo mismo que no hayas dado tu consentimiento a que haya existido una ilicitud en el mismo, ¿no? Entonces, ya no recuerdo si por esa jurisprudencia el Código del 95 habla de validez en vez de existencia. Y todavía, por ejemplo, entre notarios hay quien aplaude que se hable de existencia y quien aplaude que no se hable de inexistencia. Yo tengo mi opinión, pero como esta charla es histórica, ese es un gran punto de divergencia. Otro es los códigos clásicos, todos tenían 4 libros. Jalisco tiene 6 libros. ¿Por qué 6 libros? Primero, porque los clásicos era título preliminar y 4 libros. Jalisco, lo que se llamaba título preliminar, le llamó libro primero. Y 2, otro tema que no le gustaba, por ejemplo, al maestro Enrique Romero, se separó en Jalisco obligaciones de contratos. Y el maestro decía, no puedes separar obligaciones de contratos en específico, porque estás diciendo como que provienen de cosas distintas. Cuando uno es una de las fuentes de las la obligación, el contrato genera obligación, o sea, están fuentes, ligados claro. Finalmente. Sí. Ese tipo de discusiones hubo en ese momento en los 90s, pero a final de cuentas, pues el código ya está con 6 libros. No existe otro código en el mundo que tenga 6 libros. Oye, otra diferencia que era importante en esa época fue que el interés legal federal, civil, bajísimo, 9%, cuando estábamos en una época inflacionaria del 150, alguna cosa así, y entonces Jalisco establece esta cuestión de el índice nacional de precios al consumidor, más 50 puntos, fue altísimo, luego fue la primera reforma. El mismo año de la vigencia, sí, lo cambiaron. Índice nacional de precios al consumidor más 3 puntos, es decir, conserva el valor de tu dinero y 3 puntos más, que era en aquel entonces algo muy razonable, porque atendía cuidaba el componente inflacionario. El tema estuvo en que pues no eran las épocas del internet, y entonces en un juicio conocer cuál era el aumento del índice del precio del consumidor había que enviarle al Banco de México un oficio y que regresara, si bien te iba 6 meses después para conocer la respuesta, y como afortunadamente el país logró estabilizar y tenemos unas inflaciones de un dígito, bueno, pues regresamos al 9%, pero en aquel entonces era bastante razonable esa solución. ¿Te parece o no lo ves así? Pues fue muy atacado, y tan fue atacado que se reformó el mismo año. Sí, pero quedó el índice nacional de precios al consumidor nomás de 50 puntos a 3 puntos. Ya después ya regresamos al porcentaje. Pero por cuestión económica, no por razón del texto de la norma. O sea, ahí está la problemática. Porque acuérdate que había en el 36 el artículo 2370 del arrendamiento, que congelaba el 12% anual. Y si no era delito y te reenviaba a un artículo del Código Penal que no existía. Así es. Y ahora el Código del 95 abre la puerta a que quede abierto, salvo un texto que hay de un porcentaje en viviendas de menor valor. Exactamente. Y el problema del 2370 en aquel entonces, que también es una diferencia muy importante que bien señalas en el Código Civil en materia de arrendamiento, es que pues los valores catastrales estaban actualizados, eran de broma. Una casa que podría costar 10 millones de pesos podría estar en 100,000, 800, y en los pueblos todavía más tirado. Entonces, el remitirte al 12% del valor fiscal anual, pues era
era pedirte que regalaras tu propiedad en renta. Así es. Y aún así, la gente rentaba violando el 2370. Sí, porque pues era una norma inútil que pues no podía ser. Era aplicable como reconvención en los procesos judiciales, era la típica defensa ante el arrendador para efecto de pedir incluso una devolución de lo que habías pagado. Pero sí, yo creo que eso también fue un cambio muy significativo en el Código Civil del 95. Bueno, no debería derogar el 2370, sino la abrogación del Código del 36 con ese régimen inmobiliario proteccionista y acuérdate que en el DF, ¿no? había decretos de rentas congeladas, que no sucedió en Jalisco, nomás había el 2370. Y ahorita, ve lo que acaba de pasar el domingo, gentrificación. O sea, es el mismo fenómeno otra vez. Y siguiendo con el arrendamiento, sí, el 2370, repito, no derogado, porque más bien abrogado con todo el código del 36, pero también lo que se vino a reducir, ¿te acuerdas? Que era esos contratos de arrendamiento por tiempo indefinido que te exigían un aviso del arrendador por un año y luego bajó a 6 meses y luego prácticamente quedamos creo que en 3 meses, ¿no? Entonces, también esa cuestión se vino modificando y creo que de manera correcta. ¿Qué más encuentras de cambios, Alfredo? Interesantes. El Código del 95 pues maneja derechos reales que no existían en lo federal, la superficie, el condominio como un derecho real independiente, porque antes había ley del régimen de condominio que regulaba el artículo 900 y tantos del Código Civil que estaba dentro de la propiedad medianera. Era una manera de regular una cosa rara y ahora ya es un derecho real el condominio independiente. Es un régimen de propiedad, pero tiene su clasificación independiente fuera de la propiedad. Me acuerdo que también se reguló el famoso Consejo de Familia que fracasó. Y ahora estamos en la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes. Oye, otra reforma, bueno, otra novedad del código que creo que en aquel entonces no impactó tanto, pero que ahora es de una enorme importancia, es, ¿te acuerdas que en el código del 36 el daño moral no podía exceder los 50,000 pesos? Que para números actuales serían 50 pesos, ¿no? 50 pesos. Y bueno, ya se quita ese límite, y bueno, esa institución del daño moral se ha ido desarrollando y se ha ido cada vez haciendo más efectiva y de mayor conocimiento, ¿no? Pero también el daño moral estaba muy disminuido, muy limitado y menospreciado. Nadie lo utilizaba a final de cuentas. Bueno, tan solo establecer un límite era completamente irracional, ¿no? Y el del 95 hace una gran reforma que no la tiene, no conozco un código de México. Tiene un desarrollo de artículos específicos de derechos de personalidad en el 27 al 40 y son la base que te genera la violación de derechos de personalidad, genera el daño moral. Y el daño moral, lo malo en el Código Civil es que queda medio al arbitrio judicial, todavía está abierta esa pues sí, llave. claro, es que es la complicación de cómo cuantificas un daño moral, ¿no? Y ahí te quiero provocar con otra pregunta. Tu opinión sobre los daños punitivos. No están como tal regulados, pero ¿qué opinas a partir de la sentencia del caso Mayan y demás? Todo ese rollo, bueno, vuelvo a lo mismo. Los daños punitivos son common law. Hay que identificar. Sí. Es daño, punitive damage del common law. Que llegan a México. Vía jurisdiccional, no legislativo, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, Jalisco no hay texto de regulación de... No, tienes que aplicarlo por utilización de la
de la jurisprudencia. Pero yo como civilista, yo digo, hay un artículo que te dice en el código. Más que la jurisprudencia, el precedente, ¿no? Sí, el precedente, pero a final de cuentas, en el código te dice una norma. Solamente en materia de daños es lo que está en el texto de la ley. Una jurisprudencia no te puede... Una jurisprudencia claro. No te puede generar una fuente de daños. No, pues A es mi juicio. Es un tema de seguridad jurídica, es un tema de principio de legalidad. A mi juicio. Es un tema de que no puede existir una sanción previamente. Una sanción que no está en la ley. Claro, claro. Entonces, pero otros que se fueron a estudiar a Chicago van a decir, no, es que eres un reaccionario, no estás entendiendo. Pero esos que vienen de Chicago no se dan cuenta que en muchos estados como Massachusetts está prohibido los daños punitivos y que en Inglaterra empieza a achicarse la institución como lo ha escrito de manera muy profunda el doctor Jorge Medina. Entonces es muy polémico. Es polémico. ¿No? O sea, hay razones de justicia, pero hay razones de seguridad. Y hay que entender, nosotros somos un sistema codificado con normas establecidas previamente de legalidad, claro, no basadas en el criterio de un juez. Esa es la gran diferencia. Y a 30 años, 95, septiembre del 95, estamos hablando en julio del 2025, prácticamente 30 años de vigencia. 30 años. Del código. ¿Cuál es tu, digamos, calificativo, tu apreciación de 30 años de la legislación jalisciense civil? Mira, yo te lo pondría como una cuestión de pintura renacentista. ¿En qué sentido? Claros y oscuros. Es como ver un cuadro. Rembrandt. No, un cuadro de, por darte un ejemplo más radical, un Da Vinci. Tiene brillos y tiene oscuridades. A ver, dime los claros. Claros, derechos de personalidad, súper acierto. El derecho de que se haya creado. Me gusta mucho también la regulación que se hizo al principio del matrimonio, con mucha influencia canónica del código. Pero no me gusta, por ejemplo, a mí en lo particular como profesor, la teoría de ya no hay inexistencia, no hay solemnidad, pero en artículos se sigue hablando de que hay actos solemnes. Ahí es que no entendiste todo el sistema de los actos. Dices que no hay solemnidad, pero hay actos solemnes. Entonces, entre los claros, la regulación de los derechos de la personalidad, entre los oscuros, ese cambio, ese abandono de la teoría de la existencia, nulidad absoluta y relativa, por la invalidez y la ineficacia. Es que ya y aparte, ¿no? ¿A qué autor le apuestas con esa doctrina? ¿Quién lees de invalidez? Yo no te puedo leer a quién, qué autor. Tendrías que, no sé en quién pensaron en jalar esa doctrina. ¿En qué pensaron y con qué fin concreto lo hicieron? Porque realmente se sigue argumentando, se sigue resolviendo en base a la teoría clásica. Pues puede ser, pero, por ejemplo, discutíamos el maestro Ramón Carrillo y yo, la donación puede ser un acto que te lo deje en una hojita y luego me demandes por la proforma. Que es de los considerados solemnes. ¿Es claro. ¿Solemne o no es solemne una donación? Oye, Alfredo, y además en este tema, brillante, gran maestro, gran amigo, el maestro Carrillo, un maestro de contratos y amigo muy querido. Para mí es un acto solemne, la donación. Igual que la hipoteca. Entonces no habría proforma. Aunque el texto no lo diga, no puede haber una hipoteca en una hoja privada y que luego demandes la proforma de una hipoteca o la proforma de una donación. Se me hace absolutamente Pero regresando al ilógico. tema de las inexistencias de esa teoría, en esos tiempos tan graves
de fraudes. Que resulta tan fácil simular, si me permites decirlo así, robar la identidad de una persona. Qué gran diferencia es hablar de inexistencia donde alguien nunca otorgó su consentimiento, hablar de nulidad absoluta. Es una enorme diferencia. ¿Por qué lo digo que es una diferencia? Porque, bueno, de repente salieron algunos precedentes que pretendiendo darle una idea de proteger la buena fe registral y demás, y bueno, pues entonces, pues personas que ni sabían del acto, completamente desposeídas de su patrimonio, de donde nunca hubo voluntad. No hubo voluntad. Entonces, claro que es muy diferente hablar de inexistencia y no hay nulidad, hay inexistencia. Claro, nunca lo hubo, claro, por supuesto. Y ahora, el código supone, sustituyendo la palabra invalidez, que ya no hay inexistencia, pero por derecho natural sigue existiendo la inexistencia, a final de cuentas. ¿Y hacia dónde vamos? Estamos en el 25, 30 años del código. ¿Cuál es la ruta que debemos continuar, Alfredo? No me preguntes, no soy una autoridad en ese tema de decir qué se debe hacer o no. ¿Qué cambios crees que debe de haber? Pero lo que sí te digo es, el código del 95 jugó muy rudo juzgando al de 36 diciendo que era vetusto y anacrónico. El código del 36 duró menos de 60 años. Este código ya tiene la mitad de edad del otro. Entonces hay que reflexionar. ¿Otro código o pura reforma? Pero las reformas civiles son puras ocurrencias de ciertas legislaturas y no tienen una visión sistemática, racional de todo el código. Y además, Alfredo, creo que aunque no se ha anunciado ni nada, pero la tendencia es peligrosa. Esperemos que no estemos discutiendo en un futuro inmediato, ni siquiera inmediato, que así como se ha reformado el 73 constitucional para que ordenamientos locales se vuelvan de facultad del Congreso de la Unión, pues que ni lo digas. En este día no se les ocurra que deba haber un código nacional gravísimo, civil. Gravísimo. Rompería con toda la historia constitucional de México. Y con cualquier idea de federalismo, pues entonces... Ya se acabó todo. De por sí. Se acabó. Y otro tema te quiero retar en ese punto. Hablabas del Código de Napoleón de 1808, me refiero al de comercio, que uno de sus grandes aportes es el derecho mercantil objetivo. Ya no los actos de comercio. Objetivo, por eso. Ya no eres, no porque seas o no seas comerciante, celebras un acto de comercio, es acto de comercio. No importa si eres un profesor, si eres un campesino o si eres un comerciante. Ya no es esa idea del comerciante en las corporaciones italianas del siglo XIV. O eres miembro del gremio, derecho, eres comerciante. Ya no importa. El punto es este. Esa idea del acto de comercio, del derecho mercantil, como una idea objetiva a partir del acto de comercio, que le da el acto como tal, la naturaleza mercantil, no los que lo celebran. Nos encontramos entonces con actos jurídicos que pueden ser calificados como del derecho civil o del derecho mercantil. Correcto. Una compraventa de una casa, voy a decirlo antes de esa jurisprudencia, el arrendamiento inmobiliario, la jurisprudencia dijo civil. Artículo 75, fracción primera, son actos de comercio, dice una serie de supuestos, y dice bienes inmuebles. Entonces, bienes muebles. Y al no decir inmuebles, entonces la interpretación que se estuvo dando por toda la doctrina y por la jurisprudencia, y después por contradicción, porque justamente un tribunal colegiado del tercer circuito llegó a decir hace unos 30 años que sí era un acto de comercio, y la contradicción
de tesis dijo, siempre que se trate de un acto sobre inmuebles, excepto el tema aeroportuario, son actos del derecho civil. Y ahora regresamos, oye no, si hay propósito de lucro que sean inmuebles, es acto de comercio. La pregunta concreta es esta, más allá de discutir que si debe ser el arrendamiento de inmuebles civil o mercantil y los perjuicios, que es hacia donde voy, que genera que una misma figura esté comprendida en uno u otro supuesto y además de manera tajante a partir de una resolución de la Corte. ¿Crees, y para nada quisiera una federalización del código, pero crees que es una buena solución para evitar ese tipo de problemas donde una misma institución pueda ser percibida como civil o pueda ser percibida como mercantil? Vayamos acaso a la compraventa. Como lo hacen los argentinos en su código civil comercial, civil y comercial, o en Suiza, donde las obligaciones también están reguladas por un solo ordenamiento para evitar esta inseguridad jurídica que provoca esta dicotomía, pero que deriva en inseguridad. Porque aquí lo decimos fácilmente, pero pues aquel litigante que llevó su juicio civil, porque siempre se dijo y se resolvió que un inmueble, el arrendamiento de un inmueble era un juicio civil, pues perdió su juicio por improcedencia de la vía. Y luego ahora, 30 años después, algún litigante perdió porque lo inició como procedimiento civil y ahora le dijeron que tiene que ser mercantil. Entonces, eso no es un ideal del derecho que es la seguridad jurídica, ¿no? ¿Cómo ves esto? Mira, yo lo abordo siempre y hay a quien le caigo bien y quien le caigo mal en estas posturas. Yo lo abordo siempre históricamente. El derecho y la doctrina históricamente es lo mercantil es sobre mercancías muebles, por regla general. Quieras o no, es cosas muebles, es el derecho mercantil por excelencia. Por excepción, por ejemplo, la fracción 2 del 75, que te dice inmuebles, que la compraventa de inmuebles. Yo no sé quién se aventó eso, pero si tú lees a todos los mercantilistas desde el siglo XV al XIX, te dicen que el derecho mercantil es sobre mercancías. Y hay autores exquisitos que te dicen, en mercantil no hay arrendamiento, hay alquiler. Sí, incluso francés. Sí. Alquiler. Distinto al arrendamiento. El arrendamiento es un acto y luego tienes la complejidad. Hay actos de comerciantes, todos hablan de los actos mercantiles, pero hay actos de los comerciantes que son netamente civiles. Sí, haz un testamento. ¿Es un acto mercantil porque eres comerciante? Sí, bueno, esa división de absolutamente mercantiles y relativamente mercantiles. Haz un poder, pero es un acto mercantil. Además, Alfredo, ese tema pues, hace 100, 200 años y en esa época, esos autores que tú refieres, pues no había compañías construyendo 50,000 casas. No existía esa idea. Yo creo que el tema inmobiliario perfectamente encuadra en el tema mercantil, pero lo que me hace, puede encuadrar, lo que me preocupa es, especialmente cuando hablamos de particulares, cómo un juez puede apreciar que un acto es de derecho civil o es de derecho mercantil y la inseguridad jurídica que provoca tomar la decisión de irte por una u otra vía es lamentable, ¿no? Pero bueno, en el caso que tocas, si quieres una opinión, el arrendamiento con esa palabra de inmuebles, para mí es un acto absolutamente civil. Sí, que un juez diga que no, ese es otro tema, pero no está en el 75 no es análogo. No está en el 75 porque el 75 dice el arrendamiento de bienes muebles. Y esta es la interpretación que toda la doctrina dice, no hay arrendamiento inmobiliario mercantil. Y esa es la jurisprudencia que por décadas se dijo, no hay arrendamiento inmobiliario mercantil. Pero ya
primera juez dijo. Bueno, o sea, pero un orden jurisdiccional. El problema es primera sale, el problema es contradicción de tesis y bueno, pues es que no es cualquier Pero juez. si yo digo que un caballo es una tortuga, ¿ya es una tortuga un caballo? Sí, pero en tema de seguridad jurídica, en un tema de presente obligatorio, pues ya no podemos sostener lo que dice la academia si cuando la contradicción de tesis te obliga y te dice, eso es mercantil. Y ese es el problema. Ese es el problema que nos enfrentan cuando de repente el mismo máximo tribunal, como aquel programa, como dice una cosa, después dice otra cosa. ¿No? Ese es el problema. Pero no da una razón histórica jurídica. Simplemente acude a la coladera del 75 que dice que es un acto análogo al la última fracción. Oye, pero además, en ese mismo sentido. Pero si dices eso, por ejemplo, nada más para aclarar a lo que quiero llegar. Entonces, si una asamblea de una sociedad otorga un poder, es un acto mercantil, porque lo otorgó una asamblea de una sociedad. Sí, la gran... No es cierto. Los comerciantes pueden generar actos civiles. Claro. Los sujetos civiles pueden generar actos mercantiles. Y de todas las materias. Un banco que es un comerciante por excelencia celebra Tienes que entender eso. Actos del derecho civil, por supuesto. Correcto. Interviene como gobernado en actos administrativos, como contribuyente en actos... Todo, claro. Evidentemente, pero lo que quería señalarte, Alfredo, es que esta ambivalencia de los tribunales y del máximo tribunal, pues también nos señala, nos muestra una falta de respeto al precedente, contrario a lo que sucede en los Estados Unidos. Es decir, no puedes de repente amanecer y ante un buen argumento de los abogados, cambiar un presente tan fuerte con todo lo que esto significa, porque sí hay mucha trascendencia de carácter procesal. Entonces, si vas a cambiar algo que tú en contradicción de tesis ya lo habías marcado como debería ser, no basta esa expresión común en una nueva reflexión. El presente debe ser modificado en condiciones extraordinarias, ¿no? Y sobre todo, el tema de esa nueva reflexión siempre caen como en un fantasma de cuál fue la nueva reflexión a final de cuentas. Así es. Simplemente cambio la cosa porque era caballo, ahora ya es tortuga. Oye, y ese fantasma me lleva a recordar este debate y esta idea tan presente en los Estados Unidos sobre el originalismo y los padres fundadores y cómo interpretas, sino como lo pensaron los padres fundadores actualmente. Entonces, pues de repente también esa idea igual de ese fantasma, el espíritu del legislador, bueno, entonces sí, tenemos una serie de cuestiones muy... Acabas de tocar un tema mística, fascinante, ¿no? de eso es la esencia de la codificación. Decían los primeros autores franceses, el juez ya no va a poder decretar nada. El juez es la boca de la ley. No puede más que decir lo que la ley dice. Ese es el espíritu de la codificación. Me parece terrible en su inicio, porque no podían en esa escuela del exégesis. Pero estás controlando al juez. No podía interpretar, sí, pero bueno, si el juez, algo que esperas en este momento de un juez es justamente... Entonces, el juez puede hacer que el caballo sea tortuga. No, porque el juez debe interpretar, como tú lo dijiste, de manera racional, de manera pertinente, de manera lógica, de manera completa, de manera exhaustiva, no de manera arbitraria, porque que un juez diga que un caballo es una tortuga, eso no es una interpretación, eso es una arbitrariedad. Pero ¿cómo lo limita? Un juez interprete y la exégesis quería controlar. Exageradamente, pero lo quería controlar. Porque en el ancien régimen un juez decía lo que se le pegaba la gana. Y la codificación quiso poner coto legal al juez. Decían, le juge c'est le bouche de la loi, es la boca de la ley. O sea, no puede hacer más
Bueno, yo creo que el juez debe interpretar de manera racional y no hacerlo de manera arbitraria, pero tampoco. No digo que sea ahorita, no así lo quisieron hacer los exégetas. Sí, claro, pero estoy hablando ahora del siglo XXI, claro que el juez tiene que interpretar. Y los grandes logros en materia de derechos humanos se han dado gracias a los alegatos de los abogados. Nada más tienes un gran tema, otra vez histórico. Tienes un artículo 14 que nace el texto en el 57 y no se modifica en el 17. En derechos privados, derecho civil, debes de juzgar a la letra. En primer lugar. Y luego, si no es posible, a la interpretación jurídica. Y último, a los principios generales. Fíjate qué visión ilustrada, codificadora. Bueno, yo creo, ahí está el artículo, ¿eh? Claro, y el propio artículo es interpretable como aquel juez norteamericano que la Constitución dice lo que la Suprema Corte dice que dice la Constitución. Entonces, sí, pero no le veo aplicación norteamericana al 14. Pero todo, bueno, yo creo que todo, afortunadamente, toda norma, por su propia naturaleza, exige una interpretación racional. No arbitraria, pero todo afortunadamente no podemos estar como aquel profesor diciendo solo enseño y memoricen el Código Civil. Eso sí ya tampoco es posible, pero no podemos caer en un derecho postmoderno en donde yo digo que esto es rojo, pero estoy viendo que es negro. No podemos caer en los dos excesos. Porque eso es arbitrario. O sea, no podemos caer en la arbitrariedad ni tampoco en la aplicación estricta y ciega a la letra, sin ver más allá de, perdón por reiterarlo, de esa idea del espíritu del legislador o de la interpretación teleológica o de la interpretación finalista, la exegética también, pero la interpretación, los distintos métodos de interpretación que exige la norma, ¿no? No, claro, pero esto es lo hermoso y por eso me encanta este tema de la codificación. ¿Cómo nace como una ideología de control de la legalidad? Y una aspiración científica. Exactamente. También. Sí. Entonces, que sea aplicable en el siglo XXI, en este momento así, esa es otra temática. Pero muy bien, 22, ¿estamos a 22? 22. 22 de julio de 2025, siglo XXI. Una última reflexión, mi querido Alfredo, sobre el Código Civil. Pues el código creo que tenemos que en primer lugar hacer una edición crítica. ¿A qué me refiero una edición crítica? Es una edición muy científica compilando cómo se ha hecho cada reforma, no nomás copy-paste y meterlo en un texto, sino pegarla críticamente. ¿Cómo fue aceptada cada reforma? Decir, cada artículo, cómo ha sido reformado para entender cuál es la mente del legislador en evolucionar. Alfredo, hablamos del espíritu legislador, el espíritu de Napoleón, de la época napoleónica, los legisladores en torno a Napoleón, ¿está presente en el Código Civil del 95? Sí, porque inclusive de tanto que me gusta este tema, yo tengo todos los diarios de debates y los proyectos de código y hubo hasta modificaciones de un proyecto a otro y se cambiaron muchísimas cosas. Y eso te está dando a entender qué es lo que quiso al final cuando ya quede el artículo en concreto. Sí sirve, pero hay una tesis o una jurisprudencia de los 70s que dice que el espíritu del legislador no puede obligarle al juzgador al decidir. Es orientador, pero no lo obliga aquí en México. En cambio, entre los franceses se decía, si quieres interpretar, busca el espíritu de la escuela exegética. Sí, así es. Y en los americanos el originalismo. Exactamente. Pues ha sido una plática muy agradable, estimado Alfredo. Y muchas gracias a todos por seguirnos en esta
programa La Toga, una producción del capítulo Occidente del Ilustre Nacional del Colegio de Abogados de México, con la producción de la licenciada Alejandra González. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Buenas tardes.